Se conmemora el Día Mundial del Patrimonio Audiovisual. En Paraguay, las fotografías comenzaron a registrar el paisaje y personas a finales del 1800, como el filme captado en la década de 1930 por una mujer de Filadelfia en el Mercado Guazú de Asunción, patrimonio audiovisual perteneciente al Museo de la Universidad de Pensilvania. Esta noche es el especial de Luis Álvarez, espectáculo de música paraguaya con orquesta, coro y ballet. Como invitados estarán Juan Casio Barreto, Nene Corrego, Vocal 2, Francisco Russo, Susana Saldívar, Mirta Noemí Talavera, Marcelo Rojas y Marcelo Ojeda, Oscar Gómez y el grupo Cantarte, entre otros. El show es a las 21 en el Gran Teatro del Banco Central. El Lago de los Cisnes sigue en cartelera el fin de semana en el Teatro Municipal, a cargo del Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción y música en vivo de la Orquesta Sinfónica del Congreso Nacional. Las funciones serán el sábado a las 16 y 19 horas y el domingo a las 16 con entradas desde 30.000 guaraníes y el domingo a las 19 horas con acceso gratuito. Tras 58 años de carrera y 79 años de edad, el cantante, compositor, imitador y narrador Kemil Yambay se despedirá de los escenarios en el concierto El Último Zapucay. Actuarán en el show Los Soles de Carapeguá, Nueva Forma, Onda Bohemia, la Jazz Band de la Policía, Los Alfonso, Grupo Generación, Yaguajapuiray, Tierra Adentro, Roser Díaz, El Rey de Barro, entre otros. El show se inicia mañana a las 20 en el Estadio de Pacaraí. Rei Potagui por a vela,